Ángel pues, representa un poco a la iniciativa de Banco Sabadell Startups, que ha celebrado 10 años hace nada y hicisteis un cóctel fantástico en la Fundación Miró y estuvo muy bien. Y en este aspecto, pues lleváis ya mucho tiempo, incluso en fases iniciales, en proyectos tailor-made. Ángel representa, bueno, lleva toda la parte de Valencia, Murcia, Baleares y ahora también la organización estatal. Y lo que me gusta mucho del panel de hoy es que no hemos invitado a los que representan el tema más de PR, sino que están aquí en el panel gente que estáis en la trinchera viendo empresas, financiando compañías, viendo emprendedores y realmente pues que nos podréis contar un poco las interioridades de lo que queréis ver y queréis financiar, ¿no? Javier Silvestre pues está representando Day One en Barcelona y en ese aspecto pues nos comentaba ahora pues las oficinas que están muy bien situadas en Diagonal Aribau y que allá sois muy bienvenidos los emprendedores a explorar la vía bancaria. Xavier Fabregat representa al Santander y también es vecino de Javier en Barcelona, está cerca de la oficina, también, oye, montáis unas oficinas con cafés, son la bomba esas oficinas, realmente vale la pena ir, ¿no? Y Santander Startups, pues fíjate que quizá es una iniciativa más reciente, pero que estáis a tope y que estáis realmente también financiando incluso pues, más el growth y muchos proyectos, ¿no? Y Joaquín nos representa al BBVA Spark, que también el BBVA pues, ha tomado una iniciativa sólida en la financiación de startups con propuestas de valor muy interesantes que pienso que iremos comentando, aparte de las vías más bancarias. Todos los bancos también trabajáis o estáis trabajando temas de Venture Debt, pero yo pienso que el BBVA Spark está haciendo cosas creativas allí, ¿no? Es decir, pues deuda revolving, combinando el Venture Debt, siendo competitivos en costes en ese tipo de financiación y bueno, iremos un poco desgranando y viendo, ¿no? Y nada, sin más dilación, os lanzo un poco la primera pregunta, ¿no? Para un poco calentar motores, ¿no? Yo pienso que así de entrada, si tuviéramos que hacer un estereotipo de la tipología de compañías que financiáis, ya sé que hay muchos matices, ya sé que cada caso es un mundo, pero un poco, si tuvierais que lanzar y decir, mira, en cuanto a fase, en cuanto a tipología de negocio, en cuanto un poco lo que a nosotros nos encajaría un poquito más, ¿qué tipología de startups? Es decir, si eres una deep tech, que te vas a pasar 5 años sin revenue y desarrollando producto, oye, pues no me vengas a ver todavía, que esto para mí no es financiable. En cambio, poniendo el otro extremo, si eres un e-commerce, una marca nativo digital, que esto empieza a girar rápido, que vendes el producto y que veo que tienes una necesidad de circulante muy clara y que la pelota gira y lo veo fácil, esto a mí me encaja perfectamente, ¿no? Entonces, va, Ángel, te lanzo, inicia tú si quieres un poco, Sí, ¿cómo ves un poco qué tipología, qué os gusta, qué verticales, fase? Comentemos un poco por ahí. perfecto. Bueno, lo primero, Jordi, agradecerte por contar con nosotros y aprovecho para saludar a mis compañeros de panel. Y me gusta porque haces la pregunta sabiendo la respuesta, ¿no? Yo creo que según tú formulas la pregunta, ya intuyes bastante bien la respuesta. A ver, y no me gusta ser taxativo porque, Sí. como dice, llevamos años, yo creo que todos hemos visto, hemos tenido experiencias y hemos visto casos y decir, oye, mira, una compañía deep tech o biotech que todavía no está monetizando, que está recibiendo pues, inversiones relativamente, o sea, notables, ¿no? Relativamente importantes, y que al final lo que está haciendo es consumir esa inversión para poder desarrollar su producto o terminar la investigación, pues quizás no es lo más sencillo, pero también puede haber algunas vías, ¿no? Por ejemplo, oye, pues las deducciones fiscales, la monetización del Sí. I+D que genera las deducciones fiscales, pues en un momento determinado pueden necesitar que se le anticipe para tener más tesorería. Se nos ha cortado, ¿no, Ángel? ¿Sí o no? Se nos ha cortado. Y ahora que estamos en un tema interesante como son las deducciones fiscales del I+D+I, ¿no? Exacto, Bueno, los tax lists, ¿no? los tax lists. Bueno, Bueno, a yo, ver si yo lo sí que recuperamos. enlazo, Va, Javier, mientras enlaza. Ángel
Ángel se vuelve a conectar, ¿no? Un poco, y yo enlazando, y bueno, sobre todo agradecer mucho la participación en este panel Modelos y sobre todo a los B2B. compañeros. Ah, bueno, ya se ha conectado. Se Ángel. nos ha cortado, Ángel, nos hemos quedado en el tax list, se nos ha cortado un poco la comunicación. ¡Ostras! Sí, Vaya, Los últimos perdonad. 30 segundos. Vale, unos yo es que me 30 veía, segundos. o sea, me veía moverme, perdonar, ¿eh? Nada, os decía justo esto, que muchas veces hay compañías que no van a tener una monetización clara en los próximos Sí, años, por ejemplo, Deep Tech o Biotech, pues puede haber casos en los que se les puede sí, ayudar en la tesorería porque está muy claro cómo va a devolver en los próximos meses o en adelante el dinero que prestamos ahora, ¿no? Por ejemplo, monetizando, ayudándoles a monetizar las deducciones fiscales por I más D más I. bien. Pero en caso ideal, oye, un poco, quizás el modelo no está pensado para esto, puede ocurrir, por eso no me gusta ser taxativo, pero quizás las operaciones más Habituales. habituales serían las de financiar, ayudar a las compañías a cuidar la tesorería, ¿no? A cuidar la Claro, caja. Y claro. esto toma más relevancia cuando ya hay operaciones de cobros y pagos, cuando ya tienes clientes, quizás modelos B2B que trabajan con compañías, ¿no? Más grandes que tienen mayor propensión o mayor capacidad de comprar innovación y por eso pues, hay mayor capacidad de trabajar con startups, pero sus plazos de pago son los que son y entras en mi sistema y porque es el que tenemos, ¿no? Pues ahí toma relevancia poder anticipar los cobros, ayudarles quizás a dilatar también un poco los pagos a los proveedores, ¿no? Pues quizás ahí sería operaciones más de ayudarles a cuidar la tesorería. Más la tesorería, ¿no? Un poco, Javier, ¿cómo lo ves a nivel de vertical? Si queréis, Bueno, también nos metemos en temas de productos, ¿eh? sí, Como exacto. veáis, Sí. ¿eh? En tema de verticales yo no descartaría ninguna, ¿no? Lo que pasa que sí Vale. que es cierto y buscando líneas rojas, ¿no? Lo que apuntaba Ángel, ¿no? Sí que es verdad que puede haber productos específicos, a lo mejor para financiar a empresas antes de la monetización, como el tax list, lo que estaba comentando, Sí. pero a grandes rasgos aquí tenemos que diferenciar y yo creo que es importante, ¿no? La figura de inversor y la figura financiera, ¿no? El tema bancario, ¿no? Y muchas veces la podemos confundir. Entonces nosotros en las fases muy iniciales, cuando la empresa todavía no ha monetizado y cuando este modelo de negocio no ha sido validado por el mercado, aquí no podemos entrar o es muy difícil que podamos entrar a financiar, ¿no? Y tenemos que ser francos, ¿no? Es decir, podemos Claro. haber alguna excepción y alguna cosa muy puntual, pero principalmente donde vamos a poder entrar es cuando la empresa ya ha sacado su producto al mercado y ha comenzado a monetizar, ¿no? Entonces, aquí para nosotros es una línea roja, comentamos, que empezamos ya a poder mirar vías de financiación, ¿no? Y aquí ya sí que entramos verticales, yo no descartaría ninguna. Sí que es cierto que hay verticales, ¿no? Pues si hablamos de Health, lógicamente el desarrollo del producto va a ser mucho más largo, con lo cual la financiación que podremos dar bancaria se va a producir mucho más tarde que a lo mejor otras vías o otros productos, otras verticales como estabas apuntando, ¿no? El e-commerce o empresas de suscripción, ¿no? SaaS que puedan haber y que ahí sí que podremos entrar más a tema de financiación. Pero yo creo que principalmente no descartaría ninguna, pero sí que es cierto que donde podemos empezar a entrar a financiar a la compañía, principalmente a grandes rasgos y apuntándolo con lo que decía Ángel, es sobre todo cuando ha monetizado, ¿no? Y aquí ya luego podemos entrar, si queréis, o podemos avanzarnos en productos y en mirar un poco herramientas y cuestiones que ponemos más en el punto, ¿no? De mira. Bien, tiene que haber movimiento, ¿no? Y hay riesgos que no asumís porque realmente vuestro beneficio está muy capado, ¿eh? Es decir, tiene un upside que es el tipo de interés y el de un inversor pues no tiene upside, ¿no? Es participa de la compañía y en consecuencia puede asumir riesgos mucho mayores, ¿no? Un Está poco, claro que cuando haces una operación de financiación al final tienes que justificar, sobre todo el departamento, el comité de riesgos, el retorno, ¿no? de la inversión, ¿no? Si has hecho este préstamo que al final se pueda pagar, ¿no? Entonces entraríamos en valores, pues qué runway tiene la empresa, en qué momento estamos, qué capital ha levantado, ¿no? Bueno, yo creo que estos son puntos que podremos ir hablando a lo largo de la tarde. No me quiero avanzar, ¿no? Pero bueno, que cuando queráis lo comentamos. genial. Muy bien. Xavier, un poco, ¿cómo ves esta parte de modelos? Un poco lo que veis, qué os gusta más en el Santander. Sí, mira, a grandes rasgos, yo creo que vamos a estar hablando todos de lo mismo. Bien, Básicamente, nosotros para entrar a financiar precisamos ventas. Es muy importante poder dejar claro lo que decía Javier, lo que es riesgo equity o lo que es una posible deuda, ¿vale? Y aparte aquí desde el inicio nosotros también muy motivados pues nuestra parte de Santander Universidades y Santander X, lo que estamos es muy activos con el tema de las subvenciones, pudiendo anticipar todo este tema, ¿vale? Esto con la fase dijéramos más pre-seed, seed. A partir de que empiezan a vender, entonces efectivamente ya puedes empezar a presentar operaciones
básicamente de lo que comentábamos, ¿no? Del circulante, ayudar a comprar y ayudar a vender o ayudar con todo el día a día, ¿vale? Es a partir de que puedan tener o la posibilidad de generar o cerca o ya, que entonces podemos empezar a hablar de poder prestamizar. Y a todo ello, pues le añado lo que comentabas y a lo mejor ya la meto ahí la figura, ¿no? Pues bueno, hemos creado el fondo Venture Debt más grande de España, Trainera Ventures, con 100 millones para precisamente eso, ¿no? Cuando ya estás a punto bueno, llegar a la orilla, como lo llamo yo, pues poder dar ese empujón y ahí está el Venture Debt. Bien, vamos Vale. situando todo, ¿vale, Joaquín? Un poco para rematar este primer apertura, ¿no? Y ahora vemos por dónde vamos, ¿eh? Porque esto se pone interesante. Dinos, Joaquín, a ver, ¿cómo lo veis en el BBVA? No, sobre verticales, yo creo que yo siempre cuando comienzo las reuniones con las compañías les digo que nuestra definición de startup o de compañía Spark, porque yo trabajo en BBVA Spark, Sí, es amplia, en realidad es laxa, muy amplios en términos de verticales, pero sí estamos buscando compañías pues de este perfil de riesgo, ¿no? Compañías de reciente creación, compañías que tengan algún componente tecnológico, aunque ahora la tecnología es tan transversal, y luego negocios típicamente financiados por fondos de capital riesgo, ¿no? Entonces, sí que es una definición amplia, no ceñida a ciertas verticales, pero ya lo ha dicho Ángel o lo ha dicho Xavier, que hay verticales que son más difíciles, tanto como para fondos más generalistas como un banco, ¿no? De biotech, space tech, todas las compañías que tengan un ciclo de maduración tecnológico mucho más largo, pues sí es complicado para un fondo generalista, pues más aún para un banco que tiene una responsabilidad pues con una serie de stakeholders. Eso como primer punto. Como segundo punto, también, no sé si es un matiz un poco anterior, pero sí lo que quería decir es que, claro, marcar bien esa diferencia entre fondos y bancos, ¿no? Al final sí. los fondos pues buscan un retorno a la inversión y arbitran sobre el valor futuro que pueda tener esa participación de la compañía. Nosotros, bueno, por lo menos desde mi experiencia en Spark, sí que evaluamos todos estos indicadores cualitativos que pueda tener una compañía, ¿no? Los fondos de inversión que la acompañan, el compromiso inversor que pueda tener una compañía, pero esencialmente lo que evaluamos es la capacidad de repago futura que va a tener esa compañía, ¿no? Y yo creo que ahí coincidimos todos. Entonces, hay un cambio de paradigma allí y lo digo desde el lado emprendedor porque están acostumbrados a hablar con fondos. Con un banco la conversación es distinta porque en nuestro análisis y donde nos vamos a obsesionar y digamos, a buscar mitigantes, riesgos y mitigantes, es en la capacidad de repago de esta compañía, porque yo me voy a cometer una deuda o lo que fuera y entender esos flujos presentes y futuros y por dónde voy a reducir eso. Claro, es decir, la escalabilidad está muy bien, pero devuélveme el dinero, ¿no? Es decir, Sí, escala, pero devuélvemelo, ¿no? Como concepto. sí. Sí, sí, y de acuerdo, y en términos de productos, también parecido, pues depende mucho del estadio de la compañía, ¿no? Nosotros en Spark sí que tenemos una visión de que podemos estar en toda la etapa de la compañía, pero es cierto que el producto, mientras más temprana es la compañía, o sea, yo creo que en las etapas tempranas de la compañía, los bancos nos vamos a poder diferenciar en el modelo de relación, ¿no? Claro. En servir bien a los clientes, en tener un gestor que les atienda, que les escuche, que les ayude con la gestión bancaria, pero es cierto que a medida que va evolucionando la empresa, pues las opciones de financiación y de productos se van abriendo, ¿no? A medida de este crecimiento. Y sí, y con respecto al Venture Debt, que es el producto, digamos, que más ha tenido tracción, por lo menos en BBVA Spark, en estos últimos 2 años, pues, bueno, seguramente entraremos a detalle de este producto, pero es típicamente un producto, también depende del ticket, pero para una compañía que ya tiene cierto product market fit, ¿no? Que ya tiene una tracción en ventas y que puede pensar en un tipo de deuda, que es una deuda más cara que la deuda que la banca tradicional. Es una deuda que típicamente compite con equity, ¿no? Para evitar la dilución, para cometer pues, planes de negocio, nuevas tecnologías, adquisiciones, ¿no? Tiene un uso abierto, pero es cierto que sí, las compañías que estén pensando en Venture Debt, que últimamente se habla mucho de eso, son para compañías
yo digo que ya han levantado una serie, quizá no una Series A, pero una pre-Series A, digamos, ya habiendo levantado 1 o 2 millones de euros en términos de financiación y ya teniendo pues un modelo ya en el mercado y con clientes y con ventas. Bien, genial. Mira, pues muy bien, ya introducido un poco la conversación. Para un poco clasificar conceptualmente, porque quizá el Venture Debt de lo que sería financiable circulante, pues es un poco diferente. Si queréis un poco, abrimos un primer bloque de lo que es financiable working capital, lo que es el circulante, productos clásicos que podéis ofrecer, desde factorings, confirmings, apertura de tiendas, es decir, rentings, todo. Quizá vayamos un poquito más a esta a esta primera categoría de productos. Después os preguntaría, sí, ¿qué foto financiera veis ahí? Es decir, de capitalización, de runway, de un poco pues ventas o circulante, cómo se mueve. También añadiría en esta visión del circulante, si analizáis mucho más el pasado que el presente, porque aquí, pues plataformas de Revenue-Based Finance, por ejemplo, pues han cogido un espacio en tener mucha agilidad en financiar el presente, ¿no? Más que las cuentas de años anteriores. Entonces, si queréis, vayamos al bloque si queréis, de circulante. Yo creo que es muy importante que la startup no financie el circulante con equity, ¿no? Hostia, porque realmente allá es diluirse para financiar algo que una entidad bancaria, si un poco la pelota ya está girando, puede hacer, ¿no? Entonces, y Sí, de esta forma evita solución, ¿no? yo creo que aquí, Jordi, das un poco la clave, ¿no? Muchas veces nos encontramos con startups que se acercan a buscar financiación y el primer punto es quiero financiación para mis cosas, ¿no? ¿Y Claro, para qué? ¿Cuál es la finalidad, no? Y muchas sí, veces cuando comentamos tenemos que hablar que hay muchos estadios, muchas startups, ¿no? Hay muchas que tienen un equipo directivo, financiero, pues ya muy trabajado, otras que están empezando y que por desconocimiento saben mucho de su producto, pero saben a nivel financiero qué tengo que hacer, ¿no? Y muchas veces el primer error que se comete es he levantado, me invento, 500.000 euros de capital y quiero otro préstamo para complementar esta ronda, ¿no? Que he levantado. Y pues decimos, ¿para qué es? ¿Para qué lo necesitas realmente? Y aquí yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer, sobre todo las entidades financieras, de traducir esas necesidades que tienen muchas empresas para intentar después buscar ese producto que a lo mejor ni ellos mismos son conscientes de cuál es el que están necesitando, ¿no? Y bien, tú bien lo has dicho, normalmente, pues al final, una startup cuando levanta ronda sobre todo de equity, que tiene 500, 1.000.000 de euros, pues está claro que este capital que levanta, sobre todo es para el crecimiento, para el desarrollo de esta startup. sí, Pero ¿cuál es la cuestión? Sobre todo, y lo que hablamos con los compañeros, ¿no? Eso es cuando podemos entrar, cuando la empresa ha empezado a monetizar, cuando tiene facturación. Entonces, nos encontramos muchas veces que esta empresa que ha levantado este capital empieza a facturar y está siendo esclavo de la tesorería, ¿no? sí, De los estos cobros y pagos, ¿no? De los ajustes de tesorería y de las tensiones que se le están produciendo. Y muchas veces decimos, ostras, cuidado porque puedes morir de éxito. Estás creciendo, tienes un capital que lo estás desteando, lógicamente, para ese crecimiento, pero te estás olvidando de una cosa que es muy importante, que es la tesorería, ¿no? y Y aquí yo tanto. creo que es el primer punto que teníamos que tener claro cuando hablamos con las compañías, ¿no? Está muy bien de que podamos buscar, que esta es otra alternativa, de dar algún préstamo o alguna financiación a medio plazo, 3 años, 3, 4 años, para acompañar esta ronda que ha podido levantar. Lógicamente depende en qué estadio esté en cada compañía, pero tenemos que focalizar mucho en el tema de cuáles son tus calendarios de cobros y pagos para intentar entrar aquí, ¿no? Entonces yo creo que aquí se ha de trabajar muy bien las líneas de financiación que tenemos, tanto de financiación de cobros, de pagos. Al final hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Para las startups, es ostras, tenéis facturación, hay clientes, vamos a ver si podemos factorizar estos clientes, vamos a ver Bien, si podemos buscar herramientas que nos ayuden a financiarnos en un momento que a lo mejor es complicado y que a lo mejor pues, por vuestros números no podemos, pensar que al final el 90% de nuestras empresas tienen resultados negativos, cash flow negativo, EBITDA negativo, entonces tenemos que intentar buscar productos un poco acordes a esta financiación y sobre todo que tenga una cierta cobertura y esta finalidad que puede gustar más a riesgos, ¿no? No es lo mismo financiar, muchas veces decimos, oye, financio circulante con una cuenta de crédito, vía libre, ¿no? Pues cuidado, porque al final la cuenta de crédito, a nadie se nos escapa que cuando tienes una cuenta de crédito y tienes ahí un importe durante un año, pues vas a financiar todo aquello que necesites, aunque no esté bien financiado. Es decir, a lo mejor, oye, pues tengo que comprar esto, pues lo financio vía cuenta de crédito, ¿no? Entonces, hemos de intentar organizar muy bien aquellas partes que lo que queramos financiar de las tensiones de tesorería que sea con líneas de financiación de circulante. Lo que tengamos para un poco más a medio largo plazo, pues un préstamo. Y la cuenta de crédito, si se hace un uso
correcto, se tiene que ligar muy bien el motivo por el cual se está haciendo, ¿no? Pero bueno, productos hay, si queréis entramos uno a uno, ¿no? No sé si queréis, la idea es definir cada uno de los productos, pero yo creo que el primer punto que tendríamos que tener claro es cuando vamos a entidad financiera y queremos financiación, una cosa que puede ser muy básica y muy fácil, pero que muchas veces nos olvida. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Y en función de esta finalidad tenemos que ir buscando, ¿no? Ese producto que puede encajar mucho. Sí, yo creo que muy interesante, ¿no? Cogiendo este hilo y enlazando, ¿no? Claro, hay la ampliación de capital para hacer crecer, incluso en ISA, ¿no? La financiación más horizontal pública también a largo plazo nos ayuda a crecer. Luego hay la financiación más del I+D+I, con líneas de CDTI, ¿no? Si tengo mucha tecnología ahí. Pero luego, claro, cuando voy al banco es muy interesante, pues visualizar qué quiero financiar, para qué, y aquí pues ver cómo lo encajamos, ¿no? Un poco, Ángel, para encadenar, comentemos algunos productos en esta dirección. Quizá no en plan lista de la compra, porque esto es un poco pesado, pero en plan un poco los que conceptualmente el factoring comentaba Javier, ¿no? Un Sí. poco. Sí, a ver, no quedan muchos por descubrir. La verdad que la estrategia de los Bien. productos de los bancos, claro, somos negocios de muchísimos años y por suerte no hemos tenido que inventar productos. Hemos cogido de lo que ya existe. En algunos casos hemos tenido que quizás hacer alguna adaptación de Sí. plazo, del uso, un poco de la conceptualización. Por ejemplo, pues bueno, el préstamo impuestos pues para el IVA que genera el Media for Equity, ¿no? Hubo un momento en el que era algo que pues, la gente no pensaba que hacer Media for Equity le generaba un IVA, ¿no? Pues oye, el préstamo impuestos ha existido siempre y es algo que también hacemos bastante, ¿no? Bien. Y a veces los propios emprendedores, emprendedoras no son conscientes que pueden deducir, o sea, anticipar o dilatar el IVA, ¿no? Que es algo Sí. que en las pymes es algo supernatural, Súper ¿no? normal. Bueno, supernatural, que es algo que muy habitual, ¿no? A ver, volviendo un poco al concepto, ¿no? En productos, mira, por ejemplo, el tema del factoring, porque al final Sí. ayuda a descansar parte del riesgo en el deudor, ¿no? En quien te debe esa factura. Y normalmente, pues como decía antes, muchas veces las startups trabajan con compañías que son más de mayor tamaño, con mayor trayectoria, pues que al final, compañías que tienen capacidad de compra, de innovación, ¿no? De poder interactuar con compañías para Sí, soy hacer un innovación. e-commerce y vendo en el Corte Inglés, ¿no? Un producto, ¿no? Claro, Hostia, pero el Corte si no, Inglés puede hacer un factoring allí, ¿no? eso es, o que un SaaS que trabaja para grandes compañías, o, ¿no? O modelos que quizás un poco más enfocado a proyecto, o que hacen una tecnología para un sector concreto y trabajan para grandes compañías. Oye, pues poder anticipar, al final, el titular y quien le está pidiendo la financiación es la startup y debe ser muy coherente y muy consciente del uso que le está dando, pero de alguna manera, pues desde la vista de la entidad financiera, te mitiga el riesgo porque quien tiene que pagar pues tú ya tienes que confiar en que la compañía está haciendo bien su trabajo y que le van Sí. a pagar esa factura, ¿no? Por ejemplo. Y a veces también, volviendo un poquito, un pasito atrás, ¿no? Hablábamos yo lo llamo el binomio riesgo-rentabilidad, ¿no? Oye, el Venture Capital, por las notas convertibles, el Venture Debt y más abajo, menos riesgo, menos rentabilidad, financiación bancaria. Jordi, yo ya decía, nosotros tenemos un cap en el retorno, que es pues, las comisiones y los tipos y el tipo de interés de la operación. Entonces, a veces también percibes que el emprendedor o la emprendedora que desde que se levanta hasta que se acuesta está totalmente involucrado en su proyecto, percibe menos riesgo, entonces hay que hacer también quizás un ejercicio un poco de separarse un poquito, hacer un poquito de zoom y decir, oye, mira, yo financiar una operación a 5 o 7 años que ni siquiera yo mismo sé dónde va a estar mi compañía entonces, pues alguien que no soy yo, pues todavía me va a costar más, ¿no? De convencerle. Entonces, pues como decíamos, operaciones a corto plazo, donde el cómo mañana me pagará lo que le presto hoy sea más fácil de responder, ¿no? Y esta pregunta también es el para qué y la pregunta que nos hacemos nosotros es cómo esta compañía en el futuro me va a devolver lo que le presto hoy. Pues cuanto más corto sea ese futuro, más fácil de responder a la pregunta y cuanto más atada esté la operación, lo mismo, ¿no? Entonces, hablando de productos, incluso nosotros a veces dices, oye, financiar los cobros de los clientes. Hay casos que son muy claros, pero en otros es, oye, entonces, ¿qué prefiere? ¿Financiar el cobro del cliente, el pago al proveedor? Según la estacionalidad, el momento del año necesito más una cosa o la otra. Pues hacer líneas con medidas de multiproducto, ¿no? Y así también la Sí. compañía o la persona, ¿no?, de administración o CFO va aprendiendo a decir, oye, mira, pues si ahora yo tengo que pedir a mis proveedores, aprovecho y hago confirming, luego en otro momento del año pues tengo un pico de ventas, pues, el cuarto trimestre del año, por ejemplo, Sí. ¿no? Según la estacionalidad de cada uno, pues me viene mejor anticipar cobros de mis clientes y al final tengo una línea que puedo ir ubicando en cada momento o en cada necesidad que tenga, ¿no? Una línea multiproducto con un poquito de crédito, también puede ser o no.
y al final un poco enfocarse aquí. A ver, vosotros en Sabadell, una cosa que hace años que hacéis es un poco, a veces, hacer un producto mucho hecho a medida, ¿no? Al emprendedor. Es decir, que de alguna forma viene con unas necesidades. Indicabais, por ejemplo, cuando hay una aprobación de CDETI que todavía no ha desembolsado, que hay una necesidad de X meses de financiar eso y que sabéis en principio que CDETI con un mandato y una intención de financiar lo suele hacer, ¿no? Con lo cual allá, pues, bueno, que vais trabajando esa tipología, ¿no? Una pregunta también, Xavier, a nivel de productos, ya que estamos. Hemos comentado esas líneas más de circulante, ¿no? De movimiento. También hay otras líneas, ¿no? Que son quizá las que hay un activo detrás, ¿no? Sí, en temas más asociados a, pues, bueno, invento, ¿no? Ahora me viene a la cabeza, pues, un proyecto que vimos de ópticas que tuvo que financiar los equipos ópticos de las tiendas, ¿eh? Una startup que vendía fundamentalmente digital, pero que abrió ópticas y que de alguna forma pues la banca apostó por la financiación de esos equipos, ¿no? Eso también es una posibilidad, ¿no, Xavier, en ese sentido? Sí, bueno, yo lo que os diría es, para enlazarlo con también lo otro, nosotros lo hemos resumido muy fácilmente el tema en cobro ágil y pago ágil, Bien, ayudar a cobrar y a pagar, ¿vale? Con el préstamo de impuestos. Y luego yo le iba a añadir precisamente esto que acabas de comentar, ¿no? Nosotros con startups lo que también hacemos mucho es el Bansatec, que es nuestro renting tecnológico, ¿no? bien. De poder hacer así a corto plazo financiación pues de ordenadores, de alguna maquinita, algún coche si hace falta, el renting van a sacar, o sea, cosas de estas. Bien, es decir, esto es una opción. ¿Algún producto más creativo, Joaquín, desde el SPAC? Que ya es que bueno, te voy a cambiar el orden porque si no, claro, siempre enganchas el final pero bueno, alguna cosita más que tengáis ahí creativa. Tarjetas de crédito, no sé. Se llama financiación Bueno, también, tradicional por también, algo también, 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 porque sí, también. porque lo que buscamos, o sea, nosotros sí que buscamos a veces con nuevos clientes es generar historial crediticio, ¿no? Y comenzamos presentando a riesgos pues límites pequeños, ¿no? De multiproducto para ir ofreciendo, como bien han descrito todos, distinta tipología de productos, ¿no? Sea de proveedores, sea de clientes, avales, tarjetas de crédito, en fin, creo que es bueno generar esa atracción con los clientes, ¿no? Para ir generando ese historial, esa relación de confianza para ir aumentando en cuota o creciendo de la mano con nuestros clientes. Bien. Ahora voy a este concepto Yo aquí, sí, Jordi, pues si puedo enlazar un poco con lo que decía Joaquín, que yo creo que es muy importante, ¿no? Ya que hablamos del tema de la bien. financiación de circulante y sobre todo el tema de cobros y pagos y ir conociendo al cliente. Al final tenemos que pensar que nos regimos al final por un modelo de rating, ¿no? De la empresa. Al final Bien. tenemos una nota, una clasificación, ¿no? De estas empresas. Entonces, partimos del hecho de que muchas de estas empresas tenemos, puede que sean los fondos propios buenos, en algunos casos, en otros a lo mejor más ajustados y están en ese punto ya que tienen que buscar rondas, pero normalmente en muchos casos tenemos resultados negativos, cash flow negativo, venta negativo, es decir, va un poco en contra a tener una buena clasificación en tema de rating. ¿Cómo podemos intentar compensar o mejorar un poquito esa clasificación o esa nota? Con el conocimiento y datos cualitativos del cliente. Si al final este cliente nos trae cobros, pagos, toda la transaccionalidad o parte de ella a la entidad, esto nos ayudará mucho a ver su comportamiento financiero. Y esto al final lo que hace es que nos mejora mucho esta clasificación que el cliente que tenemos en el centro para poderle acompañar, como bien apuntaba Joaquín y todos mis compañeros lo vamos acompañando, pero si vemos que encima el comportamiento financiero que está teniendo es mucho mejor, vamos mejorando este rating y esto nos va a permitir el efecto multiplicador en operaciones nuevas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que decimos al final tenemos que pensar que sí que damos financiación, pero sobre todo importante es no ser un commodity. Bueno, yo me he dado la financiación y me olvido del banco. Tengo este préstamo y un préstamo a largo, pago la cuota o me ha dado esta financiación y ya nos veremos cuando tenga que hacer la renovación. Al final exige un conocimiento y tenemos que ir de la mano. Al final Claro. somos los primeros interesados en que el cliente, todo aquel comportamiento que está teniendo, esta nacionalidad, la podamos tener, o en parte, no, lógicamente no toda, porque al final son diferentes entidades con las que pueden trabajar, pero sí que tengamos una parte para que podamos mejorar este rating. Yo creo que al final nos equivocamos y pensamos que el banco es
un commodity que lo tengo y ya no veremos. Tenemos que ir trabajando conjuntamente. Y siempre lo digo, que al final una startup, lo que en una empresa tradicional pasa en un año, en una startup pasa en un trimestre. Entonces, si no tenemos esta vinculación y este track record un poco de la compañía, va a ser complicado poder crecer, ¿no? Muchas veces salvamos operaciones o podemos incrementar gracias a datos cualitativos o el conocimiento del cliente más que los datos a lo mejor más fríos como puede ser el balance, ¿no? Que lógicamente hay que tenerlo en Muy cuenta. interesante. Ese concepto que ves muy interesante. Yo ahora me recuerdo el caso de Befruiting, que en este sentido, pues tenían muy claro que de la misma forma que tenían proveedores de fruta y proveedores logísticos diferentes, el proveedor bancario tenían que tratarlo de una forma muy diversificada y de una forma con calidad, con inteligencia. Y eso les permitió diluirse poquísimo. Realmente cuando captaron una ampliación de capital, la dilución era muy baja, ¿no? Enlazando este punto, es interesante quizá, pues un poco comentar cómo debería, bueno, que si vale la pena que un emprendedor pues abra 4 cuentas ahora mismo, ¿no? Pues una con cada banco, ¿no? Y ya inicie esa operativa, que empecéis a conocer cómo funciona, cómo opera, ¿eh? Este para mí es un primer punto. Luego, ¿cómo debe un emprendedor presentar el proyecto a la banca? Indicabais, pues oye, no es lo mismo presentarlo a un venture capital, que vas a hacer un discurso de escalabilidad, growth y realmente riesgo y retorno alto, que ir a un banco. Y luego también ya, y finalizo este bloque de pregunta, vosotros tenéis separada ya el análisis de riesgos en vuestros casos. ¿Ya son equipos específicos para startups, 100%, con lo cual esas casuísticas ya las ven? Y acabo aquí el bloque. ¿Por qué no compartís ese análisis de riesgos? Nos pasáis la plantilla y ya lo empezamos a ver antes y ya nos anticipamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco he lanzado muchos temas, ¿no? Si vale la pena operar ya con todos a la vez, cómo presentar el proyecto, los riesgos, ¿no? A nivel de equipo, si ya están separados de... Porque claro, un equipo de riesgos que mira una pyme y luego mira una startup, digo, hostia, esto debe vivir una esquizofrenia, ¿no? Es decir, oye, esto es muy diferente, ¿no? Entonces, va, Ángel, si te veo animado, o sea, ya te veo aquí que quieres lanzarte. Dime, a Sí, ver cómo lo ves. a ver, trabajar con varias entidades yo lo veo importante, pero con coherencia. Es Sí, decir, tener 4 cuentas abiertas y tener operativa para una tampoco suma, ¿no? Es decir, no es aquello que digas, bueno, dentro de un año voy a necesitar financiación, pues me voy a acercar al banco, no, que yo ya soy cliente. Bueno, una cuenta cero tampoco nos está dando información. Entonces, claro. medir según el estadio y la operativa que tiene la compañía, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, mira, pues Bien. una startup B2B que en ese momento tiene 10 clientes, pues tiene 3 en una entidad, 3 en otro y 4 en otra, ¿no? Y luego un pago, pues las nóminas las pago por aquí, esto lo pago por allá, ¿no? Y dar un poquito que haya cobros y pagos en cada entidad. Pues Bien. esto sí, siempre que Equilibrar haya... esta parte, ¿no? Si abro una cuenta y no Sí, pasa nada, claro, ya vamos mal, claro, ¿no? sí está bien trabajar con más de una entidad, esto, y además también hilando un poco con lo que decía Javier, lo que pasa en una pyme en un año, en una startup pasa en unos meses, es verdad que, pues, que de forma rápida va a poder, habitualmente lo que vemos es que generan suficiente operativa como para poder tener más de una entidad financiera y a lo mejor tener solo un partner, porque como decía, no somos un commodity, queremos ser partners de las compañías, de los clientes, de las Claro. startups en este caso, pues tener más de uno pues puede ser cómodo, ¿no? Puede estar bien, pues oye, mira, pues ahora siempre sabes, tener una alternativa, tener más de una entidad es positivo, pero siempre con coherencia, ¿no? Con una cosa tranquila, vamos a decir. Y bueno, lo otro que comentabas también, Jordi, a nivel de riesgos, nosotros sí tenemos un equipo de riesgos 100% startup, solo analizan operaciones de startups, incluso ya compañías que han madurado, que ya se han estabilizado, lo que diríamos que han pasado esa fase de ramp up, de crecimiento ágil, ya están en un estado donde las facturaciones ya son más estables, los EBITDA ya son positivos, aunque por más tecnológicas que sean y porque aunque tengan un pasado de startup, estas ya salen un poco también de su scoop. O sea, es Sí. poco 100% en las compañías que están en etapas de crecimiento ágil, buscando la rentabilidad, pues en etapas de ampliaciones de capital de tipo venture, ¿no? Antes de llegar al private equity, ¿no? Y etapas ya más maduras. Tenemos una dirección donde hay analistas de riesgos que trabajan en exclusiva con startups, ya venían trabajando con startups de años y lo que hemos hecho es, como decías, que no pierdan foco
y que no puedan evitar, ¿no?, el espacio A, pues ahora pues tengo una pyme más tradicional y ahora me tengo que cambiar el gorro a ponerme a analizar una startup. Entonces, sí tenemos esta dirección. Genial. Un poco, Joaquín, ¿cómo crees que el emprendedor debe presentar? Tú también has estado en temas más de Venture Capital, ¿no? Y previamente, ¿no? ¿Cómo crees que tiene que presentar el proyecto a la banca versus a el clásico pitch que haría un inversor privado? Mira, con respecto a la forma, o al forma o al fondo, ya me confundo, pero creo que el emprendedor debe tener una conversación igual de natural e igual de abierta con un banco como con un fondo. Creo que tiene que contarnos lo que hace, lo que le hace diferencial, los mercados, los clientes. Creo que ahí no veo mucha diferencia. Creo que la diferencia es qué es lo que estás buscando, ¿no? Eso diferencia un poco la conversación. Lo que sí quiero incidir, y es que me ha pasado, y no quiero aquí dispararme al pie, pero, o sea, no quiero criticar a los fondos de inversión, pero hay un tema con el rigor y con la seriedad que se debe tener hablando con fondos también y con bancos también, pero quizá los bancos, porque somos instituciones pues más reguladas y más, digamos, más formales, más reguladas que los fondos, sí me ha pasado con emprendedores que me han enviado un plan de negocios o me han enviado alguna información que era incorrecta y claro, la conversación es distinta, porque si un plan de negocios incorrecto llega a un equipo de riesgos, que un banco es más suspicaz que un fondo, digámoslo así, y llega ese plan de negocios y llega a la mesa de riesgos, yo no puedo recoger cable y decir, perdona, este no era el plan de negocios, me ha enviado el plan de negocios incorrecto. Entonces, o sea, sí que me ha pasado, y yo digo, o sea, si con un fondo de inversión revisas lo que envías 5 veces, pues con un banco hacerlo 6 veces. Porque es cierto que pues nuestros canales son más, llamémoslo, más formales, más burocráticos y la información que llega de una compañía a un banco se toma con mucha responsabilidad, quiero decir. Entonces, el único matiz que diría de una conversación, y es un matiz ahí un poco peligroso, pero es que con un banco puede ser que más rigor o más formalidad en las comunicaciones, ¿vale? Y eso que yo vengo de ambos mundos, ¿eh? Y yo tuve que aprender un poco a los usos de una institución, pues como un banco que tiene sus procesos y tiene sus normas y que digamos que reviste de más formalidad. Dirías que se necesita una mayor precisión financiera, quizá, ¿no? En ese sentido. Sí, y creo que sí. Sobre todo cuando llegan las cosas y cuando se presentan, pues sí. Mayor, o sea, Creo que el business qué plan es lo que no se se envía. cumple, no se puede decir en un banco, ¿no? El business plan tiene que estar un poquito más A ver, fino, no, ¿no? los business plans, son promesas al final, ¿no? No importa si se cumplen o no, pero intenciones, exacto. Pero creo que hay que conocer que un banco es una institución pues muy seria, muy regulada, con una serie de procesos y que la información que se envía es la carta de presentación de una compañía, ¿no? Y asumirla con esa seriedad, ¿no? Que quizá en inversión en early stage pues es un poco más, se juega un poco más con la izquierda. Sí, un poco más cualitativo. Bien. Pero con respecto al pitch, yo sí diría, con esa misma energía que tienen los emprendedores, de demostrar en esas reuniones de contacto todas esas ganas y toda esa ambición de que esta compañía, pues yo la quiero tener como cliente, porque es una compañía que se va a comer el mundo, ¿no? O sea, en ese sentido no matizaría nada. Creo que la conversación ahí es muy, muy parecida. Sí que yo estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín al 100%. Aquí la cuestión que yo creo que es muy importante, el tema del business plan, trabajarlo, explicarlo, ¿no? Es decir, muchas veces que te quedes, pues que haya variables que no sepas explicar muy bien o bueno, he planteado esto y sobre todo lo que decíamos antes, al final, como no queremos ser una commodity, sino queremos acompañar a la startup o a la empresa, al final
cada vez que vayamos haciendo una renovación o vayamos viendo, vamos a revisar este business plan que nos habías presentado hace 6 meses. Entonces, si has pivotado, ha habido una variación, ha habido tal, todo se puede explicar. Lógicamente, en una startup puede pasar muchísimas cosas. No sea la primera y la última, y es normal que pase, pero hay que explicarlo y hay que, el motivo, ¿no? Y lógicamente avanzarnos, porque posiblemente se ha hecho un plan de negocio, un business plan directamente en base a unas variables que la empresa ha pivotado, ha cambiado o no se han dado los X motivos y hay que trasladarlo también a la entidad bancaria para intentar anticiparnos e intentar buscar otra vía de financiación o mirar a ver cómo lo podemos dibujar, ¿no? Pues a lo mejor si hay un calendario de amortización que no vas a poder atender en los próximos meses, pues anticipémonos y no dejémonos la sorpresa y empecemos con impagados, ¿no? Porque entonces aquí ya sí que entramos en un tema mucho más complicado. Entonces, yo creo que es importante presentar un business plan, lógicamente que se pueda plantear, porque al final tenemos que mirar el repago de la deuda, ¿no? Que lo que hemos hecho más de una vez, con lo cual tenemos que justificar muy bien que se va a poder pagar, pues que esta empresa tenga un runway lo suficientemente holgado para poder atender si hay pagos, una financiación a largo plazo, circulante, pues ver esas vías, pero en caso de que no se cumpliera o que haya una desviación, sobre todo la comunicación para mí yo creo que es muy, muy importante. Muy bien. Un poco, Xavier, encadenando con lo que estamos comentando y cerrando un poco la parte de Working Capital y enlazando un poco la parte de Venture, ¿no? Una operación desde que un emprendedor presenta que financiáis, más o menos cuánto tiempo pasa. Y luego también, ya que bueno, estás aquí, tenemos un poco varias experiencias de Venture, ¿no? Empezó Inverready quizá en España, luego Sabadell, ¿no? Con la parte de Ventures. Ahora mismo, pues, esta iniciativa que habéis lanzado, que creo que es con Inverready, ¿no, Xavier? De este Correcto. fondo Venture. Luego enlazaremos con la iniciativa de Spark de Joaquín, que también será muy interesante. Entonces, bueno, línea de financiación, ¿qué tardáis? Y luego explícanos un poco esta parte. Atemos un poco con la parte de Venture, que es otra tipología de financiación, es fondos de deuda privadas en principio para financiar una amortización de 3 años, con un equity kicker, ¿no? Con unas condiciones más asociadas al growth, con un mayor riesgo asociado que una línea circulante, más retorno también, ¿no? Si quieres un poco comentemos estas partes, va. Vale, bueno, te dejo los tips de las preguntas Sí. anteriores. Nosotros igualmente tenemos departamento de riesgos especializado, ¿vale? Pues como no Bien. puede ser de otra manera, a una persona de riesgos tradicional, si le envías una startup, infarta, con lo cual, o sea, tiene que haber un equipo especializado que sepa lo que toca. Dicho esto, y enlazando también con lo de cuántos bancos, efectivamente, yo creo que el banco es una relación de confianza, ¿vale? Llevo muchos años en banca de empresas, y al final es lo que te llevas. Entonces, si una startup da la confianza a ese banco, abre, empieza a operar Sí. inicialmente, pre-seed, pues tiene que ser pues capital, ¿vale? Y empieza y ves que lo están haciendo bien, pues todo esto te da pie a que a la que empiezan a traccionar o a la que tienen una subvención, pues puedas ayudarles con todo ello. Y aquí te lo enlazo un poco con, pues bueno, el hecho de que puedas aquello, conocer a alguien y ya de entrada a ver si me pueden dar riesgo. Y la otra cosa importante que comentabas antes, Jordi, y a veces cuesta y es complicado entender, pero el mejor momento para ir a una entidad financiera es cuando acabas de hacer una ronda, ¿vale? Claro. Últimamente se están dando muchos casos de que la ronda se demora y ese estrés quieres pasarlo a la deuda, ¿no? A la banca. Y no Entonces cuela, ¿no? Esto ahí no es muy, cuela. muy complicado, ¿no? Decir, ostras, no estás levantando ronda o te está costando y volvemos al inicio al separar deuda de capitalización, ¿vale? Dicho esto, que como me lo había apuntado Jordi, Bien, bien, muy bien. efectivamente hemos lanzado el Venture Dev, como os decía antes, el más grande de España, y como no podía ser de otra manera, de la mano de Inverready, ya que era el decano, ¿no?, del Venture en España y ostras, al final en instituciones así muy grandes empiezas a fichar de terceros o intentas alinearte con algún tercero. Entonces, en este caso, pues ha sido con Inverready. Entonces, lo que estamos haciendo son préstamos
a 1+2 o 1+3, o sea, dentro de los 3 o 4 años. Y como decía, en un apartado más early stage. Últimamente he sacado una frase que es el Venture Capital y el Venture Debt se apellidan igual, pero uno es Debt y el otro es Capital. Entonces, uno es para fases seed y el otro es early stage. Esto es un tema que a veces no lo tienen claro las startups, básicamente pues se apellidan igual, Venture los dos, ¿no? Y entonces el Venture Debt es un poco llegando a la orilla, habiendo pasado una serie A, complementando una serie A o una serie B, y tenemos unos tramos de importes de 0,5 a 5 millones. Vale, un poco quizá para diferenciar fases, ¿no? O como, igual lo que digo no es verdad, ¿eh? Corregidme. Un poco, yo la sensación que tengo en Venture Dev es que Sabadell Ventures está un poquito en una etapa un poquito más inicial, ¿no? Bueno, ¿no? hemos crecido un poco el ticket, ¿eh? Hemos estirado el ticket un poquito más, pero sí, Sí, sí. sí, que los tiráis luego, pero que quizá puede ser Sí, el primero, ¿no? desde cero, Y desde luego, 500.000. luego Spark y luego Santander, o ya estáis muy equilibrados todos en el primer ticket que hacéis en Venture Dev. Nosotros vamos Nosotros desde mínimo, 500.000, sería la operación un poco más pequeña, lo que he publicado, hasta 6 millones, creo que llegamos. De 500K a 6 millones, ¿no? Un Sí, sí, sí. poco. Bien, un poco Joaquín, vosotros como Xavier nos lo indicaba también los importes, vosotros un poco igual, ¿no? Ahora mismo. sí, mínimo 1 millón, máximo 20 millones. Un poquito más Sí. arriba. Una pregunta, Joaquín, que tengo interés. Vosotros, aparte de en esas fases de Venture Debt, también allá hacéis un mix de deuda, ¿no? Es decir, hacéis un mix de no tan solo Venture Debt, pero buscáis otras líneas, otras iniciativas, ¿no? De un poco, al final el Venture Debt tiene el equity kicker, es decir, hay un porcentaje que se traduce en equity, el tipo de interés es elevado, sí que es una cantidad de deuda que se da en la compañía importante, que ya sale de un poco la financiación del circulante, que es un tamaño más pequeño, es decir, es una deuda considerable, menos dilutivo que hacer equity, pero también, claro, dices, hostia, también es caro esto, ¿no? Entonces, Sí. más caro es el equity, pues bueno, pero también allá habéis buscado fórmulas creativas, ¿no? De buscar otra tipología de deudas. Es algo que me da la sensación que estáis haciendo. Un poco cómo lo encaráis esa financiación en esa etapa. No, o sea, a ver, nosotros siempre intentamos, cuando hacemos una propuesta a largo plazo, complementarla con algo de corto plazo, ¿vale? Bien, O sea, si ofrecemos Venture Debt, pues complementarla con productos de que hemos hablado hace un rato para un poco eso, productos para distintas finalidades, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no quieres financiar equity con inventario, lo mismo, no quieres financiar Venture Debt, inventario con Venture Debt, ¿no? claro, Porque es caro o finalidades de tesorería. Eso sí que lo intentamos complementar. bien, Y con respecto a lo que me decías, o sea, nosotros el Venture Debt lo enmarcamos en 3 grandes como bloques. Nosotros ofrecemos Venture Debt para complementos de rondas de equity, ¿vale? Que era lo que ya se mencionaba. Una compañía levanta equity. Antes de levantar la equity, cuando planifica una ronda, la complementa con deuda para evitar la dilución, ¿no? claro. Y lo que solemos hacer para que la compañía no esté el día 1 con muchísimo cash y pagando intereses por una parte de ese cash, pues tener algún periodo de disposición para que la compañía, pues, cuando realmente necesite la liquidez adicional que le pueda aportar la deuda, lo pueda hacer, ¿no? Eso es número 1. Número 2, Venture Debt para M&A, que Bien, es como Acquisition Financing guión Venture Debt, ¿no? Y luego, que es quizá a lo que te refieres, que es una financiación muy específica a fintechs, que es lo que llamamos el lend-to-lend o el warehouse financing, que bien. es básicamente estos vehículos, estos SPVs, SPVs, a estas Ujú, compañías que básicamente les hacemos un vehículo con un colateral, ¿no? Porque estas compañías bien, se dedican a su vez a prestar a terceros bien. y son facilities pues, que permiten más volumen y permiten a estas compañías pues, generar loan book y generar negocio. Ahí, como existe un colateral en este tipo de operaciones, pues el equity kicker es mucho menos
mucho menor, ¿no? Porque es una operación más cerrada, más segura, ¿no? No sé si te referías a esto, pero estos son los tres, y bueno, mira, estos son tenemos los tres usos principales que le damos al... Que en realidad el warehouse financing, pues podría no llamarse Venture Debt, en realidad es un ya, warehouse. es Pero un como warehouse. pillamos un poco de equity kicker, pillamos algo de equity de la compañía, pues le llamamos Venture Debt, ¿no? Pero es Pues más mira, un lend allá, to lend allá, o un warehouse. allá a ver si os animáis, que tenemos una participada que es Quintay, a ver si os animáis a un poco también financiarla, ¿eh? En ese sentido. Sí, sí, Ángel, Sí, sí, sí. No, que estoy muy de acuerdo, ¿no? Y con lo que decía Joaquín, porque yo creo que hemos pasado de tener que explicarle a una startup lo que es el Venture Debt a que vengan sí, abiertamente a pedir Venture Debt o buscando el Venture Debt casi que no para cualquier uso, pero para usos que no. Entonces me parece no toca. que está muy bien, ¿no? Poder, además de en qué momentos y en qué fases, como decía Xavier, también explicar un poco para qué casos, ¿no? Y para qué usos puede tener más sentido el Venture Debt que otras fórmulas, ¿no? Como os decía, hemos pasado de decir, oye, ¿sabes lo que es el Venture Debt? Pues mira, funciona así, sería un momento, y me parece sano, ¿no? Es una fórmula de financiación más anglosajona que en los últimos años pues ha tomado relevancia, ¿no? Sí, Aquí en España, en mercados más del sur. Entonces, como decía, ¿no? Como complemento a la ronda, pues te permite alargar el runway, mitigar la dilución. O sea, es un momento muy adecuado. Operaciones de money, incluso también podríamos, no sé cómo lo veis vosotros, Joaquín, pero por ejemplo, también podríamos meter, por ejemplo, un momento de crear una spin-off, una nueva línea de negocios y sí. tener que estar incorporando accionistas nuevos, ¿no? Y también en algún caso puntual, podría ser, según la compañía, ¿no? Yo os digo, no hay que ser taxativos si todo sí ni todo no, pero en algún caso también podría ser como una alternativa a las notas convertibles, ¿no? Porque una nota convertible de alguna manera te supone implícitamente darle una valoración antes de la ronda, ¿no? Pues oye, con el Sí. Venture Debt no te estás comprometiendo antes de a cuál es la valoración, ¿no? Pues esto será un poco como los casos de uso habituales, ¿no? Por aquello de decir, oye, el Venture Debt no es para todo, es deuda más cara que la bancaria, también con un apetito de riesgo, ¿no? Con una mandíbula de riesgo pues más amplia. Entonces, lo ideal para una compañía o para el CEO o la CEO de una compañía es saber, según el nivel de riesgo que tiene la necesidad, pues Venture Capital, Venture Debt o deuda más tradicional, ¿no? Deuda no dilutiva. Muy bien. Para ir cerrando, y un poco, como últimas conclusiones, ¿cómo veis el futuro de la banca en el vertical de startups? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Creéis que la banca va más en ese vertical? ¿Cómo veis un poco el panorama futuro de la banca en general en este mundo tan apasionante que es el mundo de la emprendeduría? Javier, si quieres un Yo, poco... hombre, yo Ya. creo que y prueba de ello es que estamos aquí 4 entidades, ¿no? Al Sí, final es un tema que hay que estar y que cada vez va a ir a más, ¿no? Y prueba de ello es, yo remonto un tema, por ejemplo, donde estamos nosotros, Barcelona, Cataluña, ¿no? Axio, que siempre saca un informe anual, ¿no? En el cual pues, hay más de 2.000 startups que estamos ahora, por ejemplo, en Cataluña, y que el 56% se han creado en los últimos 3 años, con lo cual ves que hay una evolución muy importante y creciente. Y ya no solamente el tema del mundo startup que puede haber, sino muchas empresas tradicionales que estamos viendo, ¿no? Corporates que están integrando dentro de su estructura, pues contratar o tienen que coger, externalizar pues, parte de su producción o parte de su know-how a startups, ¿no? Con lo cual yo creo que es un modelo que ha venido para quedarse. Lógicamente, posiblemente pues ha habido una fiebre brutal de inversión, ya estamos a lo mejor en una fase un poco más de corrección, ¿no? Que yo creo que también va bien, ¿no? Porque ha habido pues un incremento, y esto cuando hablas con los fondos, ¿no? Pues el tema que se encuentra ahora, pues estas correcciones que podemos tener, pero yo creo que ha sido un tema para quedarse y que tenemos que estar todos muy encima, porque yo creo que es muy importante para el crecimiento económico, ¿no? En nuestro país. muy bien. Ángel, si quieres Ah, un poco, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. totalmente de acuerdo. Yo creo que para muestra un botón, aquí estamos pues las 4 entidades, ¿no? Más grandes de la banca nacional. A ver, estamos hablando de un sector donde hay empresas de alto valor añadido, donde hay ciencia, donde hay tecnología, donde hay mucho talento y mucho conocimiento. Pues si analizas caso a caso, pues oye, compañía, o caso a caso me refiero a compañía, pues unas traccionan mejor, unas tienen mejor performance, otras menos, pero cuando miras el sector en global, o sea, solo hay que mirar ya no el segmento ni el sector, la sociedad,
hace 20 años, hace 10 ahora, y cómo pensamos y cómo, ¿no? Todos estos informes nos dicen que va a ser dentro de 10 años. Pues, hombre, nosotros de alguna manera pues, llevamos ya, como decía Jordi al principio, un poco más de 10 años trabajando con startups y vamos dando pasos. Y en el último año hemos dado un paso importante en equipo. Ya tenemos 23 personas entre Madrid, Barcelona y Valencia trabajando en exclusiva con startups. En el resto del territorio nacional pues tenemos también equipo, tenemos la dirección de riesgos vertical solo para startups. Bueno, y como el resto de mis compañeros, o sea, que aquí todas las entidades vamos reforzando porque principalmente vemos que es un sector donde es que no hay que mirar el sector, sino la sociedad, cómo se va integrando, cómo se va incorporando la ciencia, la tecnología, y que pensamos, pues, hay que pensar que es de alto valor añadido, ¿no? Y que el futuro pasa por aquí. esto, ¿no? Sin duda, 100%. Xavier, ¿cómo lo ves esto de la banca y las startups? Esto va más, ¿eh? Correcto. Mira, yo solo os voy a dar un dato y es, bueno, nosotros nos creamos en 2023 como Santander Startups, pero la empresa, dijéramos, number one de Cataluña dentro de 5 años no se ha creado, ¿vale? Y así es lo que el banco, dijéramos, ha entendido hoy en Cataluña, dentro de, dijéramos, los clientes más importantes, aún no tocando startups hace años, sino que lo hacíamos, entre comillas, por afición, pues hoy en día son una de las empresas punteras en Cataluña. Entonces, claro, se ha dado cuenta de que, como decía Ángel, el tema va por ahí. Entonces, todo el tema de acompañamiento, una vez estaban ya creciendo y tal, pues teníamos un pequeño corner ahí en el fondo Smart que hacía algo de Venture, con lo cual pudimos avanzar con todo eso, pero claro, los casos de éxito están allí. Y ya te digo, las empresas que dentro de 5 años serán aquello punteras, hoy no se han creado, ¿eh? Impresionante, sí, sí, todo por hacer. Va, Joaquín, llévame esto, llévanos el webinar con tu visión. Yo iba a decir que prueba de ello es que nuestros stands cada vez son más grandes en el Exacto. 4 Years from Ya. Now. Solo veo ¿No? bancos allí, entras y... Sí. Sí, no, yo por hablar de mi libreto y de Spark, Spark es la iniciativa, creo que es ambiciosa dentro del BBVA, ha llegado para quedarse. Yo creo que al BBVA le hacía falta una unidad realmente de startups enfocada pero de negocio, real de negocio, y eso es Spark. Y lo mismo, me uno. Bueno, no sé si es difícil cerrar porque es repetir básicamente lo que han dicho mis compañeros. Desde el BBVA la puse es total y confiamos en que estamos gestionando a las empresas del mañana, ¿no? Las futuras IBEX 35 pues están ahora en estas fases y por eso queremos comenzar desde ahora, tener el modelo de relación con estas compañías desde ahora para, pues, hoy es Spark, hoy es VentureDebt, mañana es, pues, cosas mucho más grandes, IPO, M&A, y seguir todo ese ciclo de vida con el cliente. Fantástico. Oye, pues muchas gracias a todos por esta charla. Creo que ha sido muy didáctica, muy útil. Sin duda, tarde o temprano, el banco tiene que jugar un papel muy importante en una empresa que se consolide, crezca y si ya en fases iniciales, pues ya ese recurso está ahí, pues mejor que mejor y estáis todos muy activos y muy en forma. O sea que nada, seguiremos en contacto y encantados de colaborar con todos vosotros, que nos consta vuestra agilidad a la hora de trabajar en los proyectos. Muchas gracias y nada, y estamos en contacto. Muy bien. Gracias. Buenas Gracias, tardes. Jordi Gracias. y Python. Hasta luego. Hasta Chao. luego.